Nuestro tema, usted lo acaba de ver, los símbolos que de alguna manera nos identifican. Identifican a toda sociedad, a una comunidad y le dan un sentido a su existencia y le dan también un sentido de orden, de comunidad, de disciplina, de gusto, de alegría de vivir en cierta región. Pero ¿qué es lo que hace que una estructura, un edificio, una avenida, un parque se vuelvan símbolos y generen ese sentimiento identitario entre nosotros, particularmente entre los laguneros lo hablamos, pero claro, es algo que todos los países, todas las regiones del mundo tratan de tener. Y en ese sentido yo le agradezco mucho a Carlos Castañón, buen amigo, historiador y colaborador de estos programas, que me ayude a entender esto precisamente. Primero, pocos o muchos los símbolos que tenemos en la región. Carlos, te preguntaría y bienvenido. Sí tenemos varios símbolos, pensemos en el puente del río Nazas, que es el símbolo de la unidad, el Cristo de las Noas, el mismo Nazas es un símbolo, cada vez que pasa por la comarca lagunera genera una gran expectación y nos unen, los símbolos nos unen y hacen reconocernos, es decir, es donde nos reflejamos y donde nos reconocemos en términos de identidad, de historia, porque sabemos que de ahí venimos o que estos símbolos representan en buena medida nuestra historia, pero también nuestro presente. Entonces, por eso son muy importantes los símbolos que tenemos en general, no nada más en la comarca lagunera, en las sociedades. Algunos que me puedas mencionar así a ojo de buen cubero, como dicen los clásicos. Uno de los símbolos más importantes es el puente del río Nazas, porque significa la unidad entre los laguneros, es decir, los laguneros se unieron hace ya muchos años, en el año 1931, claro, para construir un puente que uniera las tres ciudades, que eran a su vez, en su momento, se dificultaba la unión, el paso por las avenidas del río Nazas. Pero otros símbolos también pues importantes son la Alameda de Zaragoza, la Colón, la Morelos, es decir, son calles, son sitios donde nos reconocemos y donde sabemos que hay historia. Por ejemplo, cuando hay festejos del Santos por el campeonato o porque no se vaya a segunda división, van y celebran y toman la Alameda, toman la Morelos, porque son los lugares donde nos reconocemos, ¿no? Claro. Otros símbolos también tienen que ver con la comida, por ejemplo, las gorditas, la carne asada, son elementos de identidad. Y estos elementos, ¿en qué ayudan? ¿Qué logran hacer en una sociedad cuando un grupo o una comunidad se identifica en función de ellos? Mira, son como la amalgama, es decir, es como el pegamento social que ayuda a una comunidad a la convivencia, al reconocimiento, al entendimiento mutuo como sociedad, pero también como, digamos, una comunidad unida en torno a esos símbolos, ¿no? Por eso son muy importantes. Todas las sociedades buscan tener símbolos, y por supuesto nuestra comarca lagunera los tiene. Los tiene. Y volviendo un poco al puente Nazas, que pues es un puente, hay varios puentes, aprendí Sí. ahora eso también. Sin embargo, el plateado tiene una identidad particular. ¿Por qué y en dónde radica la identidad? Bueno, el plateado es una historia muy bonita porque significa el momento en que los laguneros resolvieron un problema de manera comunitaria, de manera social. Es decir, el río Nazas incomunicaba a las ciudades de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, que desde más de 100 años somos una zona metropolitana. Y entonces hubo un grupo de laguneros que decidió tomar el toro por los cuernos, resolver este problema y empezaron a juntar recursos, empezaron a juntar aportaciones privadas. El ingeniero Federico Wolf ayudó con los cálculos, otros ayudaron con la gestión. En las calles empezaron a pedir dinero, coopere y abra puente, y de esa manera lograron que el gobierno de Coahuila y el gobierno de Durango se interesaran, invirtieran en este puente, que significa desde 1931 la unidad de los laguneros. La unidad de los laguneros, caray. Pues qué gusto, Carlos. Siempre contigo, con ganas de seguir platicando y con la promesa de que vamos a hacer un programa exclusivamente con ese tema que bien vale la pena, ¿no? Encantado, Víctor, de estar con ustedes. Muchísimas gracias, Carlos Castañón, historiador aquí en la comarca lagunera, hablándonos sobre estos elementos identitarios que nos unen y que es en el caso del puente plateado del Nazas. Gracias.